Buenas, este es otro video acerca de RAS. Hoy voy a estar hablando acerca de los tests. Esto es parte del roadmap nuevamente. Vamos a la sección de aprende. Vamos a la parte de roadmap y con esto ya deberíamos de ver el roadmap entero. El tema de los tests no está exactamente aquí, ¿sí? Sin embargo, bueno, está el tema de cargo, está la parte de workspace. Tengo que explicar algunas cosas de librerías y bueno, cuando generamos una librería, en realidad ya se generan tests. Entonces, vamos a explicar qué son los tests. Los tests justamente son casos de prueba, son la traducción más o menos literal. La idea de los tests es que nosotros probemos de alguna forma cuál es la funcionalidad de nuestro proyecto, ¿sí? Estos se llaman test unitarios generalmente. Probamos un caso en específico, una función, y vamos testeando, vamos probando hasta que encontramos que todo funciona correctamente o encontramos un caso de error y lo solucionamos y así. Es un poco la idea. Vamos probando de forma sencilla, ¿sí? Entonces, vamos al código. Antes que nada, Rust tiene quizás con, bueno, cargo, es un todo en uno básicamente. Toda la forma en que funciona Rust está bastante sencilla. Entonces, la manera en que nosotros trabajamos quizás los tests y un montón de cosas son a través de cargo, justamente, porque cargo tiene como un montón de extensiones, por decirlo de alguna forma. Tiene, por ejemplo, esto de el formateador, tiene el linter, que es Clippy. Después también tenemos, bueno, esto de los de test, tenemos un montón de cositas. Entonces, vamos a ver que cuando queramos ejecutar un test, vamos a usar cargo test. Antes que nada, vamos a crear una función para probar, ¿sí? Porque si no, no podemos probar nada. Vamos a crear una función que va a ser sumar dos números. Sumar dos números. Le pasamos A, que es un valor i32, B, que es un valor i32. Y lo que tiene que devolver esto es un i32. Y lo que va a devolver va a ser la suma de A más B, ¿no? Porque es como la idea. Ahora bien, esta función sumar dos números vamos a testearla, o bueno, inicialmente vamos a probarla desde la ejecutable, ¿sí? Resultado. Y tenemos A y B. De forma que nosotros cuando utilicemos esto, perdón, A y B, ponerle un valor, ¿sí? 1 y 2, vamos a ponerlo. Entonces a la hora de mostrar esto, ponemos hola mundo y resultado. ¿Cómo ejecutamos esto? Bueno, cargo run y con esto ya tenemos ejecutado esto, ¿sí? Ahora bien, nosotros lo que tendríamos que testear también sería otros casos. Un caso adicional, ¿sí? Algo que pueda llegar a romper o algo por el estilo. Podemos testear un montón de cosas. Es solamente un ejemplo esta función, ¿sí? Esto puede ser más complejo, depende de ustedes en realidad. Vamos a crear una primera función. Bueno, una forma, un test, primero nada, ¿sí? ¿Cómo se generan los tests? Nosotros tenemos una cosa que son los módulos. Si vieron los videos pasados, sabrán eso. Tenemos los módulos, que es una forma de organizar las cosas, ¿sí? Podemos poner mod test, generalmente se llaman test, pero esto depende de ustedes. Nuevamente, van a ponerle el nombre que quieran, no sé, probador de números, yo qué sé. ¿Sí? Esto depende totalmente de ustedes. No hay ningún problema con esto. Vamos a ponerle test, simplemente en este caso. Y lo que vamos a hacer es crear una función, que esa función va a ser la que pruebe, por ejemplo, sumar dos números pares. Bueno, fn, no sé, sí, suma dos números pares. Sumamos dos números pares, tenemos A y B. Perdón, A y B. Esto no es necesario. Y lo que tendríamos que hacer sería probar directamente la función que creamos antes. Resultado igual a sumar dos números. Sumar dos números. Le pasamos dos números, por ejemplo, 2 y 2. Y generalmente quizás si queremos probar y revisar el valor o algo por el estilo, usamos println, ¿sí? La idea es que el println no lo utilicemos. ¿Por qué no lo queremos utilizar? Porque si tenemos que validar algo para debuguear o algo por el estilo, no tenemos que usar el println, tenemos que usar el assert equals. O el assert en cualquier caso, ¿sí? Son dos macros, al igual que el println, pero la diferencia es de que el println muestra por consola y el caso es de que en algunos casos, en algunos momentos, nosotros no vamos a tener en realidad acceso a la consola. Por tanto, si nosotros queremos testear algo que es más del sistema operativo,
Si nosotros usamos el print de len, no lo vamos a poder utilizar. No tiene sentido. No nos puede llegar a fallar. Sin embargo, podemos usar el assert equals o el assert. Que quizás estos tienen un poco más de sentido porque depende del caso, podemos hacer una cosa o la otra. Entonces, el assert equals, por ejemplo, lo que va a hacer es comprobar que un valor sea igual a otro. Vamos a arrancar con el assert común y corriente, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, el assert lo único que va a comprobar es que el valor va a ser booleano, ¿sí? Entonces, si nosotros le pasamos un valor false, nos va a marcar que salió mal, pero si mandamos un true, va a funcionar. Entonces vamos a ponerle resultado es igual a 4. Si es igual a 4, entonces se sumaron correctamente y si no, nos va a dar un error. Básicamente es la idea que tenemos detrás de esto, ¿no? Si sumamos dos números, 2 y 2, y el resultado no es 4, entonces la función sumar dos números está mal. Es un poco la lógica. Sin embargo, bueno, esto no lo vamos a poder ejecutar. Vamos a ejecutar, intentarlo por lo menos. Si ponemos cargo test, esto no va a ejecutarse en sí mismo. Se fija, nos dice que se ejecutaron 0 tests, 0 pruebas. Sin embargo, para hacer que esto funcione, primero nada, lo que tendríamos que hacer sería agregar una macro en RAS es como un decorador, ¿sí? En este caso tenemos un decorador, una macro así, que no es igual que las macros de println, assert, sino que quizás es un poco distinta, que esto es lo que le indica a RAS o a RAS Analyzer, en este caso, por ejemplo, el RAS Analyzer nos está marcando aquí, lo que le indica es de que esta función va a ser una función de test, una función de prueba, va a ejecutar la función de prueba en sí mismo. Ahora bien, esto si lo vieron en los videos pasados, lo que nos está importando, el sumar dos números, lo está importando desde crate, ¿sí? Esto en realidad puede ser así o puede ser, por ejemplo, con super, ¿sí? Que es una alternativa. Es otra forma de verlo. ¿Qué sucede? Que crate lo que toma como alias es el primer punto de entrada de la aplicación, que sería el archivo main.rs, ¿sí? Entonces, en el main.rs va a ser nuestro punto de entrada de la aplicación, por tanto, create es igual a main.rs. Por tanto, create es igual a decir función, bueno, módulo main, ¿sí? Que a su vez es lo mismo que decir super, porque el módulo test está dentro del módulo main.rs. ¿Se entiende? Porque como dijimos, los módulos o las carpetas se pueden ver en sí mismos como módulos. Entonces, un archivo se puede considerar una carpeta, un módulo, o también podemos considerar que el módulo es como un archivo. Entonces, de forma en que nosotros, cuando tengamos un crate, va a buscar va a buscar el punto de entrada de la aplicación, que en este caso es main. Y si usamos super en este caso también es main, porque está dentro del archivo main. Bien. Estas son como dos formas de utilizar la importación de manera distinta, ¿sí? Super va a variar del contexto y Trace siempre va a ser el punto de entrada de la aplicación. En este caso, justo digamos que coinciden en ambos casos, pero no necesariamente tiene que ser así. Más o menos quédense con la idea de que de momento podría, si quieren testear algo, quizás lo mejor es usar super, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos haciendo referencia al mismo archivo en este caso. Estoy probando una función que está en el mismo archivo, entonces utilizo super directamente, más fácil. Por otro lado, algo que nos está diciendo es que nosotros podríamos agregar una macro más, que es el de config, ¿sí? El config lo que nos permite es que este código sea totalmente inusable, ¿sí? Sin embargo, la realidad es que esto va a depender. Al ponerle este config, lo que le decimos es este archivo solamente funciona en un caso. Que ese caso va a ser si estamos ejecutando test. Si la configuración es de test, entonces sí ejecuta este código. Si no, no. Entonces, aquí de nuevo en nuestro editor ponemos cargo test, bueno, en nuestra consola, que ahora sí nos tomó que funciona el test, ¿sí? Nos dice que se sumaron dos números pares y todo esto. Sin embargo, si supongamos de que por algún motivo nosotros estábamos diciendo de que supongamos que algo sale mal en la suma, ¿no? En vez de hacer A más B, estamos haciendo A más B más 1. De forma que el número es distinto. ¿Qué pasa? Que al ejecutar cargo test nos dice,
No, esto salió mal. Pero no nos da mucha información al respecto. Nos dice algo salió mal. Dice que el resultado tendría que ser igual a 4 y no es igual a 4. No sabemos exactamente qué pasó en el medio. Bueno, lo que podemos hacer es agregar un mensaje al final de la línea diciendo: se esperaba que 2 más 2 fuese 4, pero no es así, parece. Entonces, al hacer esto, cuando ejecutemos de nuevo los tests, nos va a decir que se esperaba que 2 más 2 fuese 4, pero pero no es así, parece. Entonces, este segundo parámetro es un string que se va a mostrar en el caso de dar más contexto. ¿Sí? Si necesitamos contexto, entonces se va a mostrar este mensaje. Si en el caso de que falle, si esto funciona la primera, entonces no se va a mostrar ese mensaje. Por otro lado, yo les dije que hay otros asserts. Por ejemplo, está el assert equals, ¿no? El assert equals cambia un poquito la fórmula. En lugar de hacer una comparación directa, esperando en un booleano, es decir, el test sale bien si esto es true y sale mal si esto es false. En lugar de hacer eso, lo que va a hacer es, va a recibir dos parámetros. Este, como siempre, es opcional, ¿sí? Entonces recibe dos parámetros. Uno, el valor de la izquierda, y el valor de la derecha. Entonces lo que va a hacer es decir, lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Y en base a eso nos va a demostrar un mensaje en consola. Ejecutamos cargo test de nuevo. Y lo que nos dice es, cambió el mensaje, nos dice una assertion. Dice, left y right tendrían que ser lo mismo, pero falló. Y me dice que del lado izquierdo el valor es 5, mientras que el lado derecho es 4. Y ahí está el problema. Ya nos lo está marcando directamente el assert equals. Esa es una de las ventajas de utilizar assert equals en lugar de usar el assert común y corriente. El assert común y corriente es solamente el caso de booleanos. En el caso del assert equals va a comprobar qué valores tiene del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces de esa forma tenemos como más información al respecto. También, como les digo, podemos agregar el string al final. Esto es totalmente opcional, entonces le decimos, además de que nos diga que falló, le ponemos un mensaje para dar contexto. Se esperaba que 2 más 2 fuese 4, pero no es así. Y nos muestra lo que teníamos a la izquierda y a la derecha. Vamos a modificar esto de nuevo, vamos a ponerlo como corresponde, A más B, y ya sin el 1. Entonces, al sumar los dos números, ahora nos dice que está todo bien. Maravilloso. Hay otro caso más que quizás podríamos tener en cuenta, que es el assert not equals, NE. ¿Sí? El assert not equals, por ejemplo, lo que nos permite es testear el caso contrario, el que no fuesen iguales. Supongamos que estos son, no sé, vamos a esperar que sea 6. Y ponemos aquí 3 y 2. Y a este le sumamos de nuevo más 1. Bueno, entonces lo que sucedería en este caso es que se esperaba que 3 más 2 no fuese 6, pero no es así. Entonces al ejecutar lo que nos va a marcar es que falló. ¿Por qué falló? Porque el assert not equals lo que hace es comprobar que no sean iguales. Y sin embargo, como modifiqué y le sumé un 1, entonces ahora me dice que 6, o sea que el lado izquierdo vale 6 y el lado derecho vale 6. Cosa que no debería pasar, como vimos. Entonces, digamos que comprueba por la contraria. Comprueba por el caso negativo. Eh, Estamos diciendo de que el caso correcto, para que se vuelva a entender, tendría que ser que 3 más 2 sea 5 en lugar de 6. Lo que comprueba es de que el resultado de sumar 3 más 2 no sea 6. Si nosotros agregamos el más 1, esto falla porque 3 más 2 más 1 da 6 y eso está mal. Es un poco la lógica, ¿sí? Ejecutamos ahora que nos devuelve 5 y está bien. Entonces, esto en realidad lo que va a hacer va a ser ir agrupando en realidad los casos de test. Si queremos otra función que sea sumar números, ¿no? Tenemos sumar números impares. Y sumamos dos números impares, por ejemplo. Bueno, esto no tiene, tiene sentido porque es un número par por casualidad. Entonces aquí lo tendré que poner 2 más 2 y esto tendría que ser... Sí, esto tendría que ser tanto y está bien. Pero... Sí, sí, está bien. Y esto tendría que ser números solamente impares. Entonces vamos a poner 1 y 1, por ejemplo. Vamos a poner 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1.
Y aquí vamos a poner un assert equals. Assert equals. Entonces ponemos que 1 y 1 tiene que ser igual a 2. Y ya. Entonces ahora al ejecutar nos dice que es el caso de los impares funciona y el caso de los no pares también funciona. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Hay un montón de assets. ¿Sí? Yo les expliqué dos. El resto, no sé, véanlo ustedes. Hay algunos que son de debug, ¿sí? En el caso que nosotros queramos debuguear también. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿sí? De hecho, hay un montón de librerías que también nos agregan funcionalidad extra, nos permiten hacer un montón de cosas. Eso es un poco más avanzado, si en algún momento quizás lo vemos, pero de momento no. Que nosotros también lo que podemos hacer es que en algún caso lo que querramos sería, no sé, ¿qué les podría mostrar? Queríamos quizás ejecutar un test en específico, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos hacer para testear un caso en específico, si no queremos... Sabemos de que, por ejemplo, la función esta de sumar dos números tarda muchísimo. Tarda muchísimo y no queremos ejecutarlo cuando ejecutemos los tests. Entonces lo que podemos decir es, quiero ejecutar este test en específico. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ponemos acá cargo test y después le ponemos suma de dos números. ¿Sí? Ponemos suma de dos números impares y ya con eso se arregla. Entonces de esa forma nosotros lo que vamos a hacer va a ser buscar justamente la función que se llama así. Suma dos números impares. Y ya. No hay otra casuística. ¿Qué sucede? Que esto en realidad es un patrón. Nosotros lo que podemos hacer es ponerle sumar dos números pares y sumar de nuevo 1. Sí, no sé, algo así. Entonces lo que hacemos es sumar dos números, el resultado original, con 1 al final de nuevo. Entonces esto nos tiene que dar 3. Que 1 fuese más 1 fuese 3. Entonces ahora al ejecutar 1 más 1 nos tiene que dar 2 y ese resultado le sumamos 1 de nuevo. Entonces ejecutamos y ahora lo que sucedió es que me ejecutó dos funciones. ¿Cómo? ¿No puse el nombre en específico? No, no. Lo que pusimos fue un patrón. Nosotros si queremos ejecutar el caso en específico tenemos que poner toda esta parte aquí. Test, dos puntos, suma de impares. ¿Por qué? Porque es el nombre del módulo más la función en específico. Poniendo eso, por ejemplo, cargo test, esto y esto y esto, entonces solamente va a ejecutar ese caso, ¿sí? Esto, pues además. Entonces al ejecutar esto... Ah, bueno. Claro, porque el otro también respeta el caso. Tendría que ser algo distinto. Los dos se llaman iguales, ¿sí? Entonces los dos tienen el mismo patrón. Lo que podríamos hacer sería de que solamente ejecute... solamente ejecute el que tiene el guión bajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces de esa forma, si le ponemos el guión bajo, solamente ejecuta el segundo. No es necesario ponerle el nombre completo. Como os digo, esto es solamente un patrón. Es decir, cargo test y después el nombre del patrón en sí mismo. Por ejemplo, este. Entonces solamente hay un caso que haga esto. Si ponemos suma, vamos a ver que tenemos tres casos porque las tres funciones tienen suma, etc. Bueno, nada, dejo el video hasta acá. Era simplemente mostrar el tema de los tests porque en el próximo video, ya cuando veamos el tema de las librerías, vamos a necesitar en realidad saber un poquito de test. Solamente lo básico, así no soy repetitivo y nada, les digo que vean este video y ya.